católicos ver la participación ciudadana como un elemento clave, como hablaba el rector anteriormente, en la definición e implementación de políticas que son la expresión, como usando las palabras del Papa Francisco, la política como expresión máxima también de la caridad. Entonces, las migraciones en América Latina, tendencias, políticas públicas y participación ciudadana. Los tres temas, la próxima slide, por favor, José Antonio. Entonces, esos son los tres temas. Tendencia de las migraciones internacionales. Segundo, tendencias de las políticas públicas sobre migraciones. Y tercero, la gobernanza de las migraciones en América Latina. Próximo. Tendencia de las migraciones internacionales. Próximo, de nuevo. Sobre ese tema, entonces, podemos decir los grandes patrones históricos que hubieron en América Latina. Los pueblos autóctonos, como sabemos, ya tenían flujos de población de un territorio a otro. Si consideramos algunos, aquí es imposible ser exhaustivos en la presentación por el tiempo que tenemos, pero si tomamos en consideración los pueblos autóctonos, por ejemplo, en Sudamérica, la Patagonia o los mapuches, en la parte de Brasil, los Yanomami, todas las culturas, y principalmente entre Paraguay, Brasil, la circulación de los guaraníes. Si subimos un poco más en Bolivia, la parte de los Aymara, los incas, subiendo en Centroamérica y México, los mayas, después los aztecas. Los pueblos autóctonos tenían flujos y movimientos migratorios que, aunque no sean registrados de la forma como tenemos hoy con la metodología científica de medir los flujos migratorios, sabemos que habían diferentes patrones de movimientos en el territorio. Un ejemplo concreto, si tomamos en consideración las tres fronteras, Chile, Bolivia y Perú, esa población, en el tiempo que trabajé en la conferencia episcopal, me acuerdo que habían personas que habían sido deportadas de un país a otro más de 30 veces, y ellos decían, pero ese era un territorio, un territorio ancestral que llegan hace 200 años, estados, naciones que nos separan de un territorio que era autóctono. Entonces los pueblos autóctonos ya tenían sus movimientos de flujos de población en un territorio bastante sin las delimitaciones que tenemos hoy de los estados nacionales. El segundo patrón es el patrón de la llegada de europeos como colonizadores. Sabemos que entre portugueses y españoles principalmente, el famoso Tratado de Tordesillas que busca separar los dos territorios de Sudamérica, pero después con las tensiones continuas, con la llegada también de los colonizadores de Francia o de Inglaterra, de los países europeos, hay ahí una presencia de lo que podríamos llamar, aunque no sean migrantes en el concepto tradicional, son poblaciones que llegan de fuera del continente por motivos de colonización, de dominio, podríamos decir, de determinados territorios y sobre todo de los bienes de nuestro continente. Y en esa política de colonización, entonces podríamos decir, el primer grande lo que a veces en la terminología se usa, el primer grande flujo migratorio hacia el continente fue la llegada de los millones de esclavos africanos en todo el territorio de América Latina, principalmente en algunos países, y también en todo el continente americano, Latinoamérica, Caribe y Norteamérica. Y con intensificación en algunas regiones, como sabemos, el último país, estado que quita o da la libertad al tema de
la abolición del sistema de esclavos es Brasil. Y estamos hablando de no hace muchos años, 1888. Entonces, los esclavos traficados de África son el primer grande flujo de, podríamos decir, el concepto tradicional de migración internacional, si queremos, aunque hay diferencias entre los históricos y sociólogos sobre el tema. Pero en todas formas, ese es el gran primer patrón migratorio con la llegada de los esclavos de África. El segundo grande patrón migratorio histórico es la llegada con la abolición de la esclavitud y la necesidad de los estados-naciones que se están constituyendo, la necesidad de población para desarrollar vastos territorios. Tomemos el caso, por ejemplo, de Brasil o Argentina, y también el caso de Chile en menores proporciones. Son las políticas de promoción de la migración europea para el desarrollo de la agricultura, de la economía. Entonces hay un flujo de inmigrantes europeos, por ejemplo, solo italianos en Argentina, entre 1870 y 1930 llegan entre Brasil y Argentina más de 4 millones de personas de Italia, y además de los que vienen de Alemania, de otros países. Entonces, ahí hay un segundo patrón de inmigrantes europeos y posteriormente asiáticos que llegan a nuestros países para el desarrollo de la agricultura, de la economía, para insertarse en el proceso de constitución de los estados-naciones, si podemos decir así, o ampliación de la economía y de la sociedad de estos estados, países que se estaban desarrollando. El tercer gran patrón es lo que pasa a partir de los años 50, y que ya había iniciado con la crisis, lo vamos a ver después en los patrones de las tendencias de las políticas migratorias, son los migrantes y refugiados a nivel intrarregional. Y el cuarto patrón, que es el que son los emigrantes, los que salen de la región, a partir de los años 50 con las políticas de desarrollo, la sustitución de las exportaciones y todas las políticas desarrollistas, podríamos decir, después de la guerra, se genera un gran flujo de migrantes intrarregionales a partir de ese periodo, y que sigue hasta la actualidad. Ese patrón sigue hasta la actualidad de el mayor flujo de personas en las fronteras de la región. Si miramos hoy las cifras también, es el tema de los migrantes y refugiados que se mueven entre un país y otro de la propia región latinoamericana. Basta pensar, como ejemplo, lo que está pasando actualmente con Venezuela, donde millones de venezolanos están en los países fronterizos, ahí como Colombia, o se van a Perú, a Brasil. Entonces, ese es el tercer patrón de migrantes y refugiados que se mueven al interno de la región desde los años 50 hasta la actualidad. El cuarto patrón, que es el número 6, son los emigrantes, que a partir de los años 70, como sabemos, en América del Sur, sobre todo con las dictaduras militares, y también en Centroamérica o en Caribe, esos países que implementan esos regímenes autárquicos o militares, donde miles de personas huyen de los propios países por motivos políticos. Y también hay otro factor que lo vamos a ver entre los motores de la migración dentro de las tendencias. En el próximo slide está lo que pasó en la mayoría de los países de Sudamérica con el incremento del boom poblacional de América Latina y la desproporción entre el crecimiento demográfico y la falta de generación de empleo, de políticas de desarrollo y generación de empleo, y podríamos llamar excedente poblacional de crecimiento económico
y falta de desarrollo proporcional para integrar esa población en el mercado del trabajo, millones de latinoamericanos entonces emigran hacia Estados Unidos, por ejemplo, desde México, más de 400,000 al año o medio millón a partir de los años 80, y que sigue esa tendencia, y sudamericanos que se van hacia Europa o a Estados Unidos. Entonces ese es el otro patrón migratorio de emigrantes por motivos políticos y económicos. Y finalmente, a partir de los años 90 o 2000, los que se fueron en los años 70, 80 por motivos políticos y económicos, algunos empiezan los movimientos de retorno. Por ejemplo, en los años 2010, el retorno de ecuatorianos desde España, o los programas de retorno con el regreso de las democracias en Sudamérica. Algunos países promovieron eso, las políticas de retorno de los refugiados o de los migrantes, y ahí se genera un proceso también de retorno y al mismo tiempo de lo que se llama migraciones circulares. Son los que retornaron al país, un ejemplo concreto de Brasil, aquí estando en Atlanta en esos días, porque como superior general estoy en Roma, pero en esos días estamos visitando los países aquí del continente americano, y los años que estuve en Nueva York o en Boston, esa área, se veían muchos brasileños que llegaban, después se regresan a Brasil por los motivos de restricciones migratorias en Estados Unidos y mayores facilidades económicas en Brasil, regresan, pero ahora están regresando nuevamente a Estados Unidos, y son esas migraciones llamadas circulares o reemigración. Esas son entonces los grandes patrones históricos de la llegada de los esclavos africanos, de los inmigrantes europeos, la migración intrarregional, los emigrantes y los migrantes circulares, podríamos así definirlos. Esos son los grandes patrones históricos. El próximo slide podemos ver cuáles son las características actuales de las migraciones. Podríamos definir muchas otras características, pero las más evidentes, si podemos ver desde el trabajo, los que estamos, nosotros misioneros escalabrinianos, fuimos constituidos para trabajar con migrantes y refugiados por un obispo de Italia, que nos envió los primeros misioneros a Brasil, Argentina, Estados Unidos, para trabajar con los migrantes italianos. Y actualmente trabajamos con todas las migraciones y refugiados, ¿sí? Entonces, el knowledge by evidence, viendo el día a día de los migrantes, nosotros recibimos una media más de 300,000 al año en centros que tenemos en todo el continente americano, en África, en centros de acogida, y además de los 200,000 marineros en los centros de marineros. Entonces, además de lo que vemos en el terreno todos los días, y de lo que vemos de los datos de los gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, los que trabajamos con migración, con la Federación de Centros de Estudios que tenemos también, vemos que las características principales son esas en la actualidad. Las migraciones en el continente americano, también a nivel mundial, son siempre más forzadas. Las personas salen sin un proyecto migratorio muchas veces, es un tema de o se sale o se muere, lo que decía nuestro fundador en su época, cuando intentó disuadir o hablar con los italianos que estaban saliendo, y uno de los migrantes le dijo: mira, aquí hay dos opciones, o migrar o robar. En el fondo, las condiciones económicas, políticas, falta de cohesión social, hace con que las migraciones, los migrantes salgan en forma forzada. Por otro lado, los canales de migración regular son siempre más restrictos, entonces otra característica son migraciones irregulares desde el punto de vista administrativo de falta de documentación.
La irregularidad no es del migrante que busca dignidad, es la falta de regulaciones. Y ahí muchas veces se cae en irregulares, en un juicio moral que los migrantes son irregulares. No, es falta de regulaciones con que los ponen esas circunstancias de irregularidad. Las migraciones, como mencionábamos anteriormente, son siempre más circulares, son inseguras, con la falta de regulaciones y controles siempre mayores, son migraciones inseguras, y actualmente también a todas estas características se agrega el tema de son migraciones condicionadas por la pandemia, porque muchos en el proyecto migratorio se ven varados en las fronteras o se impiden que puedan circular de la manera como lo hacían anteriormente a la pandemia. En la tercera tendencia, la próxima slide, por favor, se refiere a lo que podríamos llamar los motores. ¿Cuáles son las causas que están atrás de esos movimientos migratorios? Y aquí es también la percepción que muchas veces se vende en la media, es la monocausalidad. Los migrantes vienen por motivos económicos o por motivos de violencia. Hay una multicausalidad e intercausalidad de las migraciones. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales motores de los movimientos de población? Primero es, como decíamos anteriormente, hacíamos referencia a la demografía y la economía. Esos dos factores conjugados, la demografía, cuando hay un incremento demográfico en un país y no hay una economía que logre integrar esa población en el mercado de trabajo, en la economía, es evidente que ese país tendrá que hacer cuentas con el excedente poblacional, que va a buscar condiciones de trabajo o de vida fuera de las propias fronteras. Y entonces sabemos que en América Latina también el boom demográfico de los años 70, 80, a partir de los 50 hasta los 2000, y a partir de los 2000, cuando empieza a bajar la población o tener niveles de población menores que los años 70, 80, cuando hay mayor estabilidad económica, esos dos factores pueden mover como motores de acelerar o disminuir el nivel de migraciones. A nivel de economía, sí, la inequidad social interna de los propios países, y a nivel internacional también, cuando hay desproporción de valor de sueldo de un país a otro, sabemos que ese es un factor que mueve a las personas a salir del propio país. Un ejemplo, solo por citar un ejemplo, es suficiente que el valor de la moneda de un país cambie, como lo que pasó en Brasil. Miles de haitianos que a partir del 2010 se van a Brasil, cuando la moneda en ese tiempo era $1, $1, y un inmigrante que ganaba $1,000 reales era $1,000 que podía mandar a su familia en Haití. Hoy $1,000 son $200. Entonces, para un haitiano ya no es conveniente. Tan conveniente Brasil, es más conveniente otros países. No desapareció el slide. Si podemos seguir. No sé si José nos puede compartir nuevamente el PowerPoint. El otro motor que estaba ahí es sí, no logro ver ahora. Cambié la forma de ver los slides, no logro encontrar hay un problemita técnico aquí.
Padre, tiene que poner donde dice arriba vista del hablante. Ahí es donde le va a aparecer. Lo que pasa es que la persona que estaba transmitiendo se cayó su internet y lo está transmitiendo otra persona del equipo Ah, sí. técnico. Entonces, si puede regresar el slide anterior, dos slides anteriores, por favor. Bastante anterior, antes, el anterior, ahí estamos. Entonces, el siguiente. El siguiente, por favor. Ese. Entonces hablábamos, la demografía, la economía, el tercer gran motor es la inestabilidad política. Sabemos que en América Latina los cambios de gobierno muchas veces generan políticas de borrón y cuenta nueva de lo que se hizo en políticas públicas, educacionales o de desarrollo, y esa inestabilidad política genera también condiciones para que las personas salgan del propio país. La inseguridad humana, el crimen organizado, la violencia en algunos países también es un factor clave para que las personas salgan del país o consideren la posibilidad de regreso. La falta de desarrollo integral y cohesión social. Como sabemos, el primer derecho del migrante es el derecho al desarrollo, es el derecho a quedarse en su propio país. Y cuando no tiene garantizado ese derecho, lo va a buscar en otros países. El sexto es el cambio climático y los desastres naturales. Eso también es un factor que lo vemos en todos los países de la región. La tecnología también es un factor con la facilitación de los transportes y comunicaciones. Las personas, todas las famosas teorías de las redes migratorias y la facilitación de las comunicaciones y transporte hace con que las personas se muevan más fácilmente. Las dinámicas sociales y familiares de reunificación familiar y finalmente lo que es toda la industria. Sabemos que la migración es una gran industria, las compañías aéreas, las empresas de envío de remesas, incluso también para algunos gobiernos el hecho de tener las remesas que llegan es una gran industria, la migración. Esos son los motores. La próxima slide sobre las políticas, cómo se movieron los países de nuestro continente con las migraciones. El próximo, las siete grandes volantes, como antes veíamos los motores, cuáles son los motores que mueven la migración y el volante, cómo los gobiernos buscan enderezar las migraciones o gestionar las migraciones. Podríamos decir en forma muy sintética que la primera grande política de nuestros países de la región fue la política de promoción, como veíamos anteriormente, a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Para desarrollar los países se promovió la inmigración en forma bastante selectiva desde Europa y de algunos países de Asia para el desarrollo de los países. Entonces, políticas de promoción. A partir de los años 30, con la crisis económica mundial, y también para proteger el mercado laboral nacional, se empiezan a implementar políticas restrictivas en toda la región. Y esas políticas restrictivas son las que siguen prácticamente después en la historia de nuestro continente. Son políticas restrictivas que en los años 70 se convierten en 60, 70, 80, se convierten en políticas represivas para reprimir a la migración, porque el migrante era considerado como una potencial amenaza a la seguridad nacional. Y políticas de regulación de los procesos, a partir principalmente con los procesos de democratización. Entonces se busca más que la represión y la restricción, se busca regular los flujos y algunos países también buscan promover políticas de recuperación del capital humano, principalmente con las políticas de vinculación con las poblaciones de emigrantes, con las políticas de recuperación de capital humano. Y en los años, principalmente a partir de los años 2000, principalmente a partir de 1994, cuando en Cairo no se llega a un consenso mundial en la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo,
80 países, principalmente países en desarrollo, proponen una conferencia mundial sobre migración que fuera vinculante, como son las otras conferencias, y los países desarrollados no aceptan la propuesta, entonces se generan todos esos consensos regionales no vinculantes, sobre todo en América Latina, la Conferencia Sudamericana de Migraciones y la CRM de Centroamérica. Y en Sudamérica, por ejemplo, el Mercosur, la CAM, la UNASUR, CARICOM, y no todos son consensos regionales, procesos de integración que se busca incluir entonces la migración en la gestión de esos procesos. Y en los últimos años vemos que a nivel de definición se avanzó, usemos el ejemplo del Mercosur o UNASUR, que después, por motivos de los mismos procesos en tener sus crisis, se empiezan a generar políticas dicotómicas de regresos de algunos nacionalismos y no trabajar más a nivel de políticas de consensos regionales. Y la pandemia viene a reforzar todavía esos nacionalismos y falta de consensos regionales para la gestión de las migraciones. Ese es a nivel de políticas migratorias. El último punto se refiere entonces a la gobernanza de las migraciones. El próximo, por favor. Próximo slide. Y el próximo de nuevo, la gobernanza de las migraciones. Las tres grandes perspectivas, si vemos a nivel mundial de la gobernanza, es lo que se define como la securitización o las políticas de control de las migraciones adoptadas principalmente por los países desarrollados y receptores de migrantes, donde la migración es vista como un problema. La migración es un problema y por eso hay que controlarla, hay que asegurarse, hay que asegurar la nación, hay que asegurar la sociedad, hay que asegurar la economía, hay que asegurar la cultura, porque la migración es vista como un problema policial, laboral, económico, cultural y de identidad. La segunda forma de buscar la gobernanza es la de los ajustes de los mercados laborales, que es la sostenida principalmente por los organismos internacionales, donde se reconoce, sí, la migración tiene problemas, pero también la migración es una solución para los mercados laborales. Entonces, es la gobernanza de los ajustes de los mercados laborales. Y la tercera perspectiva de gobernabilidad es la del desarrollo humano integral de las migraciones, sostenida principalmente por la perspectiva del multilateralismo, donde la persona migrante es el centro de las políticas y por eso la implementación, más que políticas de control, son políticas públicas para la población, para el desarrollo integral, donde el migrante también es parte de la convivencia de un territorio nacional, regional. Entonces, la migración se convierte como también una cuestión ética, donde la persona está en el centro. El próximo slide. Lo que hablábamos anteriormente, las perspectivas, las políticas migratorias, generalmente parten de una perspectiva de la gobernabilidad, cómo controlar la migración, la gestión migratoria. Y la gobernabilidad generalmente tiene el famoso criterio de las políticas migratorias de la efectividad. Un país soberano tiene el derecho de controlar quién ingresa, quién sale, y si lo hacemos para hacerlo en forma efectiva, hay que tener políticas muy controladas. Es el principio de la gobernabilidad, del control del Estado, de los flujos de poblaciones en el interior del territorio y de acompañar a sus nacionales en el exterior. La gobernanza incluye el rol del Estado, incluye también la participación ciudadana, donde los criterios no se reducen solamente a la eficacia del control de la población al interior del territorio, sino también la legitimidad de las políticas sobre migración. Entonces, estamos hablando de la
gobernanza donde hay un rol del Estado, pero hay una participación y un trabajo de colaboración entre Estado y sociedad civil en la gobernanza de las migraciones. Y desde esa perspectiva, lo que a veces se busca en ese tema de la gobernanza es separar lo que se llama la soberanía nacional y lo que podríamos llamar la soberanía humana. La seguridad nacional no se contradice con la seguridad humana. Usemos el ejemplo. Lo que el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, usó en una de las conferencias sobre migraciones en Naciones Unidas, él decía, cuando los estados nacionales no trabajan con la sociedad civil y no buscan trabajar la gobernanza con la sociedad civil, es la sociedad incivil la que va a gestionar las migraciones. Son los coyotes, es el crimen organizado, y por eso la soberanía nacional conjugada con la seguridad humana es donde sociedad civil y Estado se ponen de acuerdo y buscan que el crimen organizado no tiene geografía. Y la sociedad incivil muchas veces es mucho más rápida en programar los flujos de migración. Niños menores no acompañados, por ejemplo, que cruzan México y Estados Unidos. Ellos ya se organizaron muy rápidamente y es un negocio redondo. El tema de niños no acompañados, el tema del tráfico de migrantes. Entonces, no se contradice la soberanía de un Estado que tiene el derecho de controlar las fronteras frente al crimen organizado, porque migración es un tema de gestión de población junto con sociedad civil. El crimen organizado es otro tema y el problema es que se mezcla migración y se convierte en como si fuera un problema de seguridad. La seguridad está vinculada más a los crímenes y no a la persona que busca su dignidad en otro lado de la frontera. Y entonces la gobernanza de esa participación entre estados y sociedad civil. Y en ese sentido es fundamental esa reflexión de los líderes católicos, los movimientos sociales. Ahí tenemos un espacio muy importante del próximo slide, un espacio muy importante en los 4 momentos que podríamos decirle de las políticas públicas y leyes sobre migración. El primer espacio es el diseño de las políticas públicas sobre migración, y en esa fase de diseño, generalmente, el diseño de las políticas está basado sobre las percepciones que se venden. El expresidente del país donde estoy actualmente, sabemos, él inició su campaña electoral diciendo, esa fue su bandera para iniciar la campaña política, los migrantes son todos ladrones y violadores. Y a partir de ahí basó su... Entonces, el diseño, si está basado en percepciones negativas o limitadas de la migración, evidentemente que la definición de las políticas van a seguir. Y ahí es donde hay un espacio fundamental de la sociedad civil, de los líderes católicos, los que en el fondo tenemos la autoridad moral, porque si vemos lo que está pasando con la migración, lo hablábamos antes de ayer con el nuncio apostólico en Washington, y con los obispos que tuve la oportunidad de hablar aquí en Estados Unidos, desde Los Ángeles, Chicago, Boston y aquí también en New York, todos ellos hablan que los first responders, los primeros que responden a las emergencias migratorias, muchos de los primeros que responden son entidades de iglesia, las Cáritas, las parroquias, las congregaciones religiosas, la diócesis. Nosotros estamos ahí, como se dice en Perú, donde las papas queman. Estamos ahí. Entonces, es fundamental, además de ser los primeros first responders, es con esa autoridad moral participar en los espacios de diseño de las políticas públicas sobre migración. Segundo, en la definición, cuando se van a
cuando se debaten, cuando se discuten esas políticas en nuestros espacios democráticos de las cámaras de diputados, los senadores a nivel municipal, a nivel de estados o a nivel nacional. En la tercera fase, en la implementación, en la reglamentación de esas políticas públicas y finalmente en el monitoreo de las políticas públicas. Entonces, creo que ahí también hay un espacio. Desde esa perspectiva, entonces, concluyendo, la migración, los migrantes se mueven dentro de estos motores y volantes donde nuestro rol como líderes católicos, además de proveer los servicios y acompañar a los migrantes, tenemos esa misión fundamental también de reflexionar y proponer soluciones de gobernanza ética de las migraciones. Y concluyendo, quisiera recordar la perspectiva con la cual el Papa Francisco también nos invita desde nuestra perspectiva muy latinoamericana, ahora que estamos en todo el diálogo sinodal con la comunión y participación, es el comulgar en una perspectiva de desarrollo integral de nuestros países, donde la participación ciudadana, la participación de cada uno de nosotros es fundamental. Y el otro aspecto que también Papa Francisco nos recuerda siempre es nuestra metodología que viene de la Iglesia latinoamericana del ver, juzgar y actuar. Y el Papa Francisco, además del ver y el juzgar, él nos invita a conjugar otro verbo junto con el juzgar, que es el conmoverse. Ver, conmoverse y actuar. Y viendo en esa visita canónica, yo tuve la oportunidad de visitar nuestras casas que tenemos en las fronteras, en Tapachula, en Tijuana, Nuevo Laredo. En la próxima semana vamos a Cúcuta, en todos en esas fronteras, también en las fronteras de Chile, Bolivia, Perú, en Centroamérica, en Haití y República Dominicana. Nos conmueve ver cómo la Iglesia está ahí respondiendo, está con los migrantes, comparten sus dramas, comparten sus expectativas, también sus proyectos de vida. Y desde esa perspectiva, creo que tenemos, además de ver esa situación, de conmoverse con esa situación, tenemos la responsabilidad y también la capacidad de trabajar juntos, para actuar no solo a nivel de servicios, sino a nivel de propuestas de políticas públicas y soluciones para una gobernanza más ética de las migraciones. Muchas gracias.